Hola a todo el mundo, un cordial saludo, buenas tardes. Mi nombre es Andrés y en este vídeo voy a hablar de el presente simple en la lengua inglesa, ¿vale? Esta es la segunda parte, ¿de acuerdo? Hay un vídeo previo que va sobre el presente simple en la lengua inglesa, en el que hablo de el uso práctico, ¿eh? Cómo usar, en qué situaciones desde un punto de vista práctico se usa el presente simple. En este vídeo, sin embargo, que es la segunda parte, voy a hablar de las... básicamente voy a hablar sobre la parte teórica, la teoría, cómo hablar del presente simple, cómo conjugarlo y cómo usarlo en frases negativas y frases interrogativas, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar aquí, la conjugación, ¿no? Conjugation, conjugación en el presente simple, ¿vale? Aquí, como pueden ver, yo estoy utilizando los pronombres personales I, ¿no? Yo, you, tú, he, she, it, él, ella o ello, ¿no? Ello es utilizado para cosas o para animales, ¿de acuerdo? Y después, pues, él y ella, ¿no? Después, we, nosotros, you, que al igual que en la segunda persona del singular es igual a la segunda persona del plural, ¿no? Aquí en este caso sería tú, en este caso sería segunda persona del singular, vosotros, ¿no? Y finalmente, they, ellos, ¿vale? I, you, he, she, it, we, you, they, ¿de acuerdo? Entonces, aquí los verbos que yo he utilizado, que yo he decidido utilizar aquí para el ejemplo, son el verbo do, el verbo hacer, ¿vale? Y move, el verbo mover, ¿de acuerdo? Entonces, la lengua castellana, nosotros conjugamos, ¿de acuerdo? Cada persona tiene una forma diferente, ¿no? Por ejemplo, mover. Si yo digo muevo, se sabe que yo estoy hablando de yo, ¿no? Yo muevo. Si yo digo mueves, se sabe que estamos hablando de la segunda persona del singular, ¿no? Mueves, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada verbo correspondiente a cada persona tiene una forma diferente, con lo cual sabemos cuál es la persona y si es del plural o del singular sin necesidad de utilizar los pronombres personales, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la lengua inglesa lo que ocurre es que los verbos no varían y como consecuencia es necesario utilizar los pronombres personales a fin de saber de quién estamos hablando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, I do, you do, we do, you do, they do. O en el caso de move, mover, ¿no? I move, you move, we move, you move, they move. It's always move, 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 do. ¿De acuerdo? Esto se aplica a todos los verbos, ¿vale? Ahora bien, la única excepción tiene lugar en la tercera persona del singular. He, she, it. Él, ella o ello. Como pueden ver aquí, ¿de acuerdo? He, she, it no es ni do ni move, es does o moves, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del verbo que estemos utilizando, en la tercera persona del singular, lo que va a ocurrir es que, dependiendo de la palabra, del verbo, ¿de acuerdo? Se va a añadir o es o s, simplemente, ¿de acuerdo? Entonces, así es como va, ¿no? Básicamente se podría decir que el único verbo que es modificado, que cambia, es en la tercera persona del singular a la que simplemente se le añade s o es, dependiendo del verbo que queramos utilizar, ¿vale? La única pista que yo puedo tener aquí, cuando yo veo esto, en todos los demás casos, como el verbo no varía, realmente puede ser cualquier persona, ¿eh? El único caso en donde yo sé exactamente que es tercera persona del singular es en este caso, obviamente, porque
yo añado o ES o S. Ahora bien, el problema, otro problema que esto plantea es que yo de todos modos, lo único que yo voy a saber es que esto es tercera persona del singular. No obstante, yo todavía voy a necesitar el sujeto. ¿Por qué? Porque aunque yo sé que esto es tercera persona del singular, no se especifica cuál es el género. No sé si es él, o ella, o ello. ¿De acuerdo? Con lo cual en la lengua inglesa siempre tiene que haber un sujeto. Siempre debemos utilizar los pronombres personales, a diferencia del castellano donde no es necesario, porque cada verbo, dependiendo de la persona, varía. ¿De acuerdo? En segundo lugar, aquí voy a moverme a través de las questions plus negative sentences, ¿de acuerdo? Preguntas más frases que son negativas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, empezando con las preguntas, aquí básicamente el esquema o la fórmula es el verbo auxiliar más el pronombre personal más el verbo normal que estamos usando, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo aquí puedo utilizar do o das. El das lo utilizaré para la tercera persona del singular y el do será utilizado para cualquier otro, con cualquier otro pronombre personal o cualquier otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, do I drive? Yo podría decir, ¿no? Yo conduzco. Este do básicamente modifica a el verbo auxiliar, do, en este caso está modificando a este verbo, ¿no? Gracias a este do, que está en presente, simple, ¿no? Yo sé que este drive, este verbo, yo sé que está en presente, ¿de acuerdo? Presente simple. Aquí ocurriría lo mismo con el verbo move, mover, ¿vale? Does he move? O does she move? O does it move? Aquí, como pueden ver, yo no necesito añadir una S, como hago aquí. ¿Por qué? Porque ya esa S ya está aquí en el verbo auxiliar. Este verbo auxiliar, volvemos a lo mismo, me está diciendo en qué tiempo está el verbo principal. De ahí que se llamen verbo auxiliar, porque están auxiliando al verbo principal, lo están modificando a fin de yo poder, ¿no? De nosotros poder saber en qué tiempo están estos verbos, ¿de acuerdo? Y como dije antes, la fórmula es primero el verbo para una pregunta, estamos aquí hablando de una pregunta, ¿de acuerdo? Primero verbo auxiliar, después el sujeto, quien quiera que sea, y finalmente el verbo, ¿de acuerdo? Y un complemento podría ser añadido, ¿no? En caso de que fuera necesario, ¿no? Por ejemplo, does she move to Los Angeles? ¿Ok? Does, verbo auxiliar, she, el sujeto, move, el verbo que es modificado por el verbo auxiliar, to Los Angeles, eso sería el complemento, ¿no? O to Barcelona, o donde sea, ¿vale? Otra cosa que espero yo hayan notado a estas alturas del vídeo es que en la lengua castellana, cuando estamos haciendo una pregunta, cuando llevamos a cabo una interrogación, una frase interrogativa, los signos de interrogación se ponen tanto al principio como al final. No obstante, en la lengua inglesa no ocurre así. En la lengua inglesa el signo de interrogación solo va al final, nunca al principio. ¿De acuerdo? Moviéndonos hacia adelante, aquí lo que hago es mostrarles cómo funciona en las frases en negativo, ¿de acuerdo? Aquí, como pueden ver, he variado el orden, ¿vale? El verbo auxiliar no va primero, lo que va primero es el pronombre, el sujeto, ¿no? O el pronombre personal que necesitamos utilizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros, don't drive, nosotros no conducimos, ¿de acuerdo? Volvemos a lo mismo, ¿no? Este verbo auxiliar no solo me está diciendo que la frase está en negativo, debido a la T, ¿no? Sino que también está modificando al verbo conducir, al verbo drive, ¿vale? Yo sé, gracias a esto,
que este verbo está ¿en qué? En presente simple, ¿de acuerdo? Y que además es negativo, ¿no? Que además este verbo es negativo. ¿Por qué? Porque la frase en general es negativa. ¿Por qué? Por la T, ¿de acuerdo? Esto no es más que una contracción, no es más que una contracción de do not, ¿vale? Es una contracción de do not. Yo podría utilizar indistintamente don't o do not. Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de la tercera persona del singular, con lo cual, pues yo utilizo un sujeto, en este caso yo podría utilizar he, más verbo auxiliar en negativo, a fin de modificar este verbo, ¿no? El verbo principal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo digo he doesn't move, él no se mueve, verbo auxiliar en presente simple, negativo, ¿no? Con lo cual este verbo principal está en presente simple y en negativo, ¿no? Y volvemos a lo mismo en el caso de las contracciones, ¿no? Esto no es más que una contracción de does not. Entonces yo podría indistintamente poner he doesn't move o he does not move. Y significan exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista teórico son exactamente la misma cosa, desde un punto de vista práctico es otra historia, pero eso ya lo veremos en otro vídeo, más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, nada, esto es todo por este vídeo. Esta era la segunda parte de los verbos en presente del tiempo del presente simple en la lengua inglesa. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo y hasta el próximo. Chao.